Muy buenos días a todas y todos quienes están participando y se han integrado a este nuevo webinar de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, donde analizaremos la ley que moderniza la Dirección del Trabajo. Para dar las palabras de bienvenida a esta jornada del día de hoy, dejamos con ustedes a Francisco Albornoz, quien es gerente de fomento de ASOEX. Buenos días, Francisco. Buenos días, muchas gracias por su participación. Este seminario trata sobre la ley 21.327, que es sobre la modernización de la Dirección del Trabajo. Es una actividad que organiza ASOEX, Sinfrut y el OTIC Agrocap. Y nos acompaña en esta oportunidad don Marcelo Albornoz Serrano, que es abogado de la Universidad de Chile, asesor de ASOEX en materias laborales y claramente nuestro mejor expositor, porque hoy día tenemos prácticamente 190 personas participando en la actividad, que es lejos del rating más alto que hemos logrado. Así que muchas gracias, don Marcelo, todo un símbolo. Bueno, esta actividad se organizó porque la ley se promulgó el 30 de abril del 2021 y tiene que ver con la modernización de la Dirección del Trabajo. Y hay una serie de aspectos que implica esto y indudablemente ha traído una serie de consecuencias en las empresas, muchas dudas. Nosotros ya hemos tenido actividades similares a esta y siguen apareciendo dudas. Entonces, la participación de Marcelo es muy importante para poder aclararnos el ambiente y poder plantearnos alguna sugerencia de cómo ir apeándonos al problema. Así que, sin más, muchas gracias, Marcelo, y adelante. Bueno, primero que nada, buenos días a quienes nos acompañan en esta mañana. Qué bueno que hay harta gente. Yo me imagino que hay hartas personas porque este es una ley que empezó con muchos problemas. La idea en esta presentación es combinar ¿ya? Una visión más general de esta legislación. Primero, porque es importante que ustedes se informen de todos los elementos más relevantes que trae esta ley, que no son solo los problemas que estamos viviendo, pero yo sé que la agenda del día también se la van a tomar muchas preguntas, inquietudes, incluso ansiedades y lamentos de muchos que están viviendo desde el 1 de octubre, problemas especialmente de tipo tecnológico por parte de las personas que están hoy día tratando de adaptarse a esta ley. Ley que además se suma a este problema el hecho de que no tuvo un periodo propiamente de implementación o etapas sucesivas, sino que simplemente empezó a regir de manera inmediata, de manera abrupta, y en muchas oportunidades, a mi entender, y de acuerdo a información que también puedo manejar, de acuerdo a desarrollos tecnológicos insuficientes para la magnitud y necesidad de lo que se necesitaba. Evidentemente esto es un problema porque siempre en estos casos lo que existe es este juego entre el cumplimiento o la necesidad de cumplimiento, el deseo de cumplimiento, con los problemas de cumplimiento que finalmente traen el riesgo y el temor, más que el riesgo de la sanción. A pesar de que las autoridades, me imagino que muchos de los que están acá han podido participar en webinar que ha armado la Dirección del Trabajo, en donde se ha hecho presente que no se trata de una política sancionadora. Tampoco podría serlo porque no están dadas las condiciones técnicas para poder cumplir de manera cabal como la ley y el reglamento lo establece. Yo voy a subir una presentación que justamente busca tener una mirada global. Yo les pediría dejáramos las preguntas al final. Ustedes toman nota, después Cecilia, Francisco me la hacen saber. Y yo voy a tratar también de incorporar en el curso de la presentación
algunas ideas de situaciones coyunturales que hoy día se están dando, ¿ya? Como decía Francisco, está la ley 21.327 que entró a regir el 1 de octubre de este año, ley que en términos un poco eufemísticos se le llama modernización, pero más bien es una ley que tiene algunos aspectos de tecnologización y otros temas relacionados con planta de funcionarios, mejoramientos de grado, aumento de dotación, etcétera, en la dirección del trabajo. ¿Ya? No, esta ley, y tiene otros agregados que también los vamos a mencionar porque no son menores, a lo mejor hoy día no son tan importantes en lo inmediato, pero en el mediano y largo plazo sí que las empresas tienen que considerar para los efectos de enfrentarse de una manera distinta a cualquier tipo de fiscalización que se vaya a desarrollar en el futuro. Cualquier tipo de fiscalización, presencial, a remota, electrónica, documental, etc. Los principales cambios o modificaciones o innovaciones de esta ley apuntan en cuatro grandes líneas, digamos. La primera son los datos electrónicos, todo lo que es este registro electrónico de datos y sus respectivas instrumentos de implementación. Lo primero es que, y aquí hay varios registros electrónicos para poder ya, desde ya entender. Tenemos el registro de contratos y terminaciones de contrato, que es podríamos decir, el registro 1 electrónico. Después tenemos el famoso tema que había empezado a tratar de implementarse con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que es el libro electrónico de remuneraciones, lo que comúnmente y legalmente se llama libro auxiliar de remuneraciones. Y en tercer lugar tenemos este gran paquete, este gran bolsón de datos laborales que, de acuerdo al reglamento de la ley, son obligatorios incorporar al sitio de la Dirección del Trabajo. Entonces, para distinguir bien este conjunto de datos electrónicos, contratos, terminaciones y terminaciones de contrato, libro de remuneraciones y registro electrónico laboral, que va a ser este maletín que la Dirección del Trabajo va a tener en su respectivo servidor, que va a ser el maletín en donde va a tener todos los datos de las empresas. Y esto realmente es algo que innova, pero al mismo tiempo es una situación bastante difícil, porque supuestamente, y no es supuestamente, sino que la ley exige que este registro electrónico esté permanentemente actualizado. Entonces, la gran pregunta de esto es la siguiente. Nadie es perfecto, ni las personas, ni las organizaciones, y por lo tanto, siempre en el ámbito laboral uno encuentra, y por la experiencia, uno encuentra que las carpetas de trabajadores, la documentación laboral en general, llámese liquidaciones, remuneraciones, llámese anexos de contrato, nunca están 100% y permanentemente al día. Por una razón muy sencilla, porque hay aspectos de administración, porque hay aspectos de tiempo, porque hay aspectos de prioridades que obviamente no se dan. ¿Qué es lo que está exigiendo la ley en este caso? Está exigiendo no solamente que las personas tengan la información y la documentación alojada en el sitio del trabajo, sino que está diciendo además usted la tiene que tener actualizada. Esto no siendo catastrofista, pero yéndonos a una situación hipotética en extremo, pero posible, el día de mañana alguien puede determinar que el contrato y las condiciones del contrato de trabajo que están registrados en el sitio web frente a una denuncia y fiscalización
se puede determinar que ese registro no está actualizado porque, por ejemplo, cambió la función del trabajador y hoy día esa función no está actualizada al nuevo anexo de lo que era el contrato original. Y así podemos hablar de muchas otras cosas más, podemos hablar de jornada, remuneraciones, etc. Si uno nuevamente va a este extremo posible, perfectamente eso ya sería sancionable, independiente de que se trate de un tema que no es de fondo. Es decir, acá no hay un incumplimiento de un aspecto de fondo de la relación laboral, sino que es meramente un aspecto formal. Es decir, ¿tengo registrado el contrato? Sí, lo tengo registrado. Registré todos los demás documentos que me exigía, sí, los tengo registrados. Pero resulta que uno, producto de una fiscalización remota o presencial, porque esto no elimina la fiscalización presencial también, y eso va a ser uno de los grandes desafíos de ver cómo la Dirección del Trabajo va a fiscalizar a futuro, se señala que esa es una infracción pesquisable remotamente y sancionable también remotamente. Más aún que hoy día las sanciones se pueden notificar vía correo electrónico y efectivamente se puede fiscalizar remotamente sin que un fiscalizador llegue siquiera a tocar la puerta de una empresa. ¿Ya? Les voy a pedir un pequeño segundo porque voy a cargar el computador. Voy a cargar el computador, espérenme un momento. Bueno, muchos de los comentarios que voy a hacer o hago en estas presentaciones, y no sé si lo habrá alcanzado a señalar Francisco, también datan y están íntimamente relacionados con mi experiencia profesional de haber trabajado muchos años, 17 años en la dirección del trabajo y habiendo terminado mi carrera como director del trabajo. Entonces, sin duda alguna, hay un conocimiento y una experiencia a pesar del transcurso de los años, pero que tienen que ver con la organización interna, porque los procesos de fiscalización tecnologizados, remotos, presenciales o no, finalmente siempre van a estar sujetos a determinados criterios, no solamente sancionadores, sino que también sujetos a criterios procedimentales. Los trámites electrónicos, o sea, por una parte tenemos datos electrónicos, es decir, registro de datos electrónicos, y por otra parte tenemos trámites electrónicos, trámites que ya no son una innovación de esta ley, porque sabemos que hay muchos trámites que hoy día se vienen haciendo desde la página web, ¿ya? El portal DT, ¿ya? Que fue justamente lanzado ahí en los años 2000, a mediados de los 2000, justamente cuando me tocó estar como subdirector primero y después como director del trabajo, que se empiezan ya a ver comunicación e información y se empiezan a generar espacios para los empleadores, trabajadores, y ya se empiezan a hacer trámites, ya trámites como quien hoy día puede tramitar, no sé, una licencia médica electrónica, una factura electrónica, o puede realizar trámites de certificado del registro civil, una serie de, justamente lo que establece la ley también de los servicios públicos, la ley de la administración del Estado, que establece que los servicios públicos pueden implementar en los trámites que están en la ley procedimientos de carácter remoto tecnológico. ¿Y qué trámite electrónico? Lo más importante para realizar trámite electrónico, un ejemplo, recuerden ustedes que hace años atrás, las copias de las terminaciones de contrato por ley exigía que yo debía ingresar ya o remitir a la Inspección del Trabajo copia de la carta de despido. La propia Dirección del Trabajo con el tiempo eliminó o suprimió el ingreso por oficina de parte, o sea, por papel y con timbre, suprimió ese trámite y señaló y lo modificó por un ingreso electrónico.
¿ya? Por un ingreso a través del portal de la Dirección del Trabajo, en donde se llenan los datos y donde justamente se pueden realizar el mismo trámite que antiguamente se hacía en papel, presencial, en la oficina de parte y con el timbre correspondiente. Entonces, los trámites electrónicos para esto, lo primero es que las empresas deben registrarse en la Dirección del Trabajo y registrar un correo electrónico, ¿ya? Ese correo electrónico es muy importante porque allí, y ese es uno de los grandes también problemas que se empiezan a presentar, porque la Dirección del Trabajo razona, en este caso, de una manera a lo mejor no realista, porque supone que a lo mejor todas las empresas son iguales y todas las empresas no son tan grandes como sí existen y que pareciera ser que hay una sola oficina de parte, haciendo el parangón entre un correo electrónico y una oficina de parte, o un recepcionista. Entonces, acá las empresas van a tener que, y eso es un tema que también hay que analizar, si yo solo tengo un correo electrónico, yo voy a recibir ahí todo lo que tenga que ver con notificaciones de la Inspección del Trabajo. Las principales notificaciones son dos, sabemos, citaciones a comparendo o citaciones en general a mediaciones, a comparendo de conciliación por término de contrato y notificaciones de multa. Pero no solo notificaciones de multa, sino que notificaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, en una negociación colectiva es obligación entregar contrato, correo electrónico. Y por lo tanto, cuando la inspección da traslado a la empresa por una reclamación que hizo el sindicato a la respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo, la inspección le da traslado, es decir, le pide su opinión a la reclamación. O supongamos el caso que el sindicato o un trabajador cualquiera solicita un dictamen a la Dirección del Trabajo. Normalmente la Dirección del Trabajo lo que está haciendo es pedirle, decirle, mire, su sindicato hizo esta presentación, se la envío, usted por favor emita su posición y díganos qué piensa de esto. Todo eso se va a hacer por correo electrónico. Por lo tanto, todo lo que es la comunicación a través de lo que es el correo tradicional escrito, las famosas cartas certificadas, ¿ya? Eso hoy día se van a suprimir, salvo en casos muy excepcionales, se suprimen por un correo electrónico. En consecuencia, esta casilla de correo electrónico es fundamental su administración, porque allí van a llegar todos los requerimientos. ¿Y qué es más importante de esto? No solamente conocer los requerimientos que hace la Dirección del Trabajo, las notificaciones, las citaciones, las sanciones, etcétera, sino que corren los plazos para responder, corren los plazos para asistir, corren los plazos para reclamar, corren los plazos para evacuar un traslado, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque aquí hay notificaciones por correo electrónico que implican derechos y plazos para ejercer esos derechos y acciones que si no se hacen, simplemente se pierde la oportunidad. Y no hay derecho a reclamo, aquí no va a haber derecho a reclamo el día de mañana, es decir, es que nunca me llegó ningún sobre, es que nunca me llegó nada por escrito, ya no va a llegar nada por sobre, ya no va a llegar nada escrito en papel, todo va a ser a través de correo electrónico y por cierto documentos PDF, resoluciones firmadas por los funcionarios competentes, etc. ¿Ya? Como decía, en este punto, el registro de correo para notificaciones, citaciones, comunicaciones, que es un concepto muy laxo, muy genérico, pero en definitiva uno podría entender muy bien lo que es una notificación de un acto administrativo y la citación a una actividad administrativa, como es una mediación o una conciliación. Comunicaciones electrónicas es un concepto que por lo menos para mí me resulta un poco equívoco, confuso, poco claro,
y lo importante, como yo les señalaba, es que esto genera efectos legales, ¿ya? En consecuencia, la administración de la recepción de los correos electrónicos de la Dirección del Trabajo será una tarea fundamental en las empresas para mantener la respectiva información y para ejercer los derechos y acciones que la ley le da a un empleador cuando es notificado o citado a algún acto y no comparece o no actúa, ¿ya? Tercer lugar, el capítulo de fiscalización y multa. Yo les decía que a lo mejor no es la urgencia, ¿ya? Pero resulta que en el futuro cercano esta ley pretende, a lo menos en el papel, pero pretende tener una mayor preocupación hacia los usuarios, y especialmente hacia los fiscalizados, que son las empresas. Por eso establece ciertos principios del procedimiento de fiscalización, establece un catálogo de derechos y deberes de los interesados intervinientes, en este caso, todos los que intervengan en un procedimiento administrativo, ya no solamente en una fiscalización, sino que en cualquier tipo de procedimiento, pero especialmente las fiscalizaciones, que son las actuaciones más recurrentes que las empresas experimentan en relación a, que las empresas experimentan en relación a la, se me perdió mi presentación, aquí está, en relación a la actividad de las empresas. Y un capítulo que no es el más agradable para la empresa, establece nuevas categorías y montos de multa que los vamos a analizar a continuación. Y establece otro conjunto de normas que las quiero mencionar, a pesar de que no son las más importantes, pero como se trata de mostrar una visión global de la ley, establece ciertas normas en materia de mediación y expertos en mediación laboral, establece un trámite de consulta pública en que el director del trabajo puede comunicarle a todos que tiene un proyecto de dictamen, por ejemplo, y recibe la opinión de todos aquellos que quieran libremente opinar, ¿ya? Y una norma especial sobre empresas que ya han sido declaradas multi-RUT, ¿ya? Que ya han sido declaradas multi-RUT por una sentencia judicial, que podrían revertir esa calificación sobre la base de ciertas condiciones especiales, especialmente la propiedad de la compañía. Esto es el abanico, es el mazo de las cartas de la ley, ¿ya? Que lo he intentado abrir al máximo para entregarles una visión global de esta ley. Vamos a ir ahora capítulo por capítulo con los aspectos más específicos. Bueno, el registro de contratos, la ley, el dictamen estableció a través del respectivo reglamento, el reglamento número 37, estableció que deben incorporarse en ella todas las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo, ¿ya? Después las vamos a analizar en detalle. Y estos tienen plazo de 15 días para ingresar este contrato, ¿ya? Que en el fondo aquí es donde se están dando muchísimos problemas, porque el sistema no contempló una carga masiva de contratos. Es decir, hoy día lo que hay a disposición es formularios electrónicos con datos que hay que llenar uno a uno, y eso en promedio, de acuerdo a muchas conversaciones que he tenido con distintos tipos de empresas de distintos rubros, van en promedio desde 20 minutos a 30 minutos que se demora por contrato. Y eso, para muchas empresas que son de altos volúmenes,
permanentes, transitorios como la actividad frutícola de temporada, es y ha sido un tremendo dolor de cabeza. Y está siendo un dolor de cabeza, más aún cuando de la información oficial que uno ha recibido se señala que este problema de las cargas masivas de contrato podría estar resuelto recién a mediados del 2022. Es decir, en la actividad agrícola, y como se lo ha comentado a alguien de ASOEX, este problema podría alcanzar incluso la temporada 2022 si ya está afectando la número del 2021. Y todos los contratos publicados, perdón, todos los contratos celebrados con anterioridad al 1 de octubre tienen que ser actualizados e ir ingresándose con el tiempo, y para eso tienen un plazo del 30 de abril del 2022, porque la ley estableció un año desde la publicación, no desde la vigencia. Entonces, lo lógico también hubiera sido haber tenido más tiempo y haber establecido el año para poder actualizar los contratos antiguos, y que hubiera sido a lo menos a contar del 1 de octubre del 2021 para que el plazo fuera el 2000, en la misma fecha del 2022. Pero lamentablemente aquí el plazo es inferior a la entrada en vigencia de la ley. Estamos hablando de que el plazo máximo de los contratos antiguos, pero que estén vigentes a esa época, es el 30 de abril del año 2022. En materia de terminación de contrato, ¿ya? Aquí se aplican las mismas reglas de plazos que se aplican para cualquier tipo de causal de término. Aquí no ha habido ningún cambio. O sea, o son 3 días hábiles o son 10 días, según la causal, ¿ya? En esto, la ley no hay ningún cambio y ustedes tienen que seguir cumpliendo los plazos que, según las distintas causales, y no vamos a gastar tiempo acá en revisar causal por causal, pero todos sabemos que la gran mayoría son 3 días hábiles, ¿ya? Y tiene que incorporarse la fecha establecerse la fecha de determinación. Aquí hay otro gran problema, ¿ya? Que no solo lo he escuchado, sino que lo he visto in situ en la misma página web, llenando o compartiendo una actividad de registro con clientes. El primer problema es que claramente el registro de contratos, un primer gran problema que yo he detectado es que el registro de terminaciones de los contratos establece o exige condiciones que a mi juicio no son exigibles, como por ejemplo relatar los hechos en que se fundamenta la terminación. Aquí lo importante es qué causal se aplica. ¿Por qué? Porque los hechos se soportan en la carta, que va a seguir siendo escrita, ¿ya? Ojo, la carta va a seguir siendo escrita, ¿ya? El trabajador la va a seguir registrando y enviándola ustedes a su domicilio. Y los hechos, o sea, si es una carta de terminación por una falta de probidad, puede ser eterno, podríamos decir eterno, largo la descripción de los hechos de la carta. Eso me parece es absolutamente innecesario, ¿ya? Porque finalmente los hechos de una causal de terminación, más allá del registro que pueda haber, que a lo mejor el día de mañana, ¿quién va a revisar eso? ¿O a quién le importará? Va a ser una materia que se va a discutir en los tribunales, ¿ya? Y que quede o no registro en la Dirección del Trabajo realmente no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia para efectos estadísticos, es cuántas personas son despedidas por falta de probidad, cuántas son despedidas por esta otra causal, cuántas son despedidas por necesidad de la empresa. Eso es lo importante para efectos de estudio estadístico, que es justamente uno de los objetivos que también persigue la ley en materia de registro. Recordemos que este registro laboral que está en esta ley es una enorme base de datos que ninguna institución pública va a tener. Incluso esta base de datos va a tener información desde el punto de vista laboral mucho más fina
que la que tiene el propio Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser un monstruo de información que no sabemos bien cómo se va a administrar el día de mañana, ¿ya? Entonces, la fecha, la causal, agregar más no tiene ningún sentido y es solo cargar de mayor trámite a las empresas. Ese es un primer punto. El segundo punto es que para poder hacer las terminaciones de los contratos antiguos, hay que ingresar primero los contratos antiguos. Entonces, ya no es tal el plazo de un año, 30 de abril, sino que todas las terminaciones que se vayan haciendo de contratos que se hicieron ante el primero, para poder hacer la terminación, primero tengo que hacer el ingreso del registro o hacer el ingreso del contrato para poder después hacer la terminación, lo cual significa otro trámite que se duplica o se triplica. Si digo triplica, si le empezamos a analizar los detalles que cada parámetro del registro de la dirección tiene. Esos son, yo voy contando un poco los problemas que se van detectando, que yo me imagino, ya, que no estoy contando ninguna novedad especial, sino que estoy relatando un poco los inconvenientes que ustedes ya hoy día están experimentando. Como decía adelante, el uso de estos datos, la ley es súper amplia. O sea, la ley dice, todos estos datos me pueden servir para fiscalizar, para conciliar, para las mediaciones, para ratificaciones de finiquito, etc. La gran pregunta de esto no es tanto para qué sirven, porque es lógico que una institución tenga los datos y utilice los datos para realizar sus propias actividades. Lógico, ¿no? Sino que cómo se van a implementar estas medidas y cómo se van a usar estos, perdón, no medidas, cómo se van a usar estos registros para los fines que tiene la fiscalización. Por ejemplo, el mismo caso anterior, yo registré un contrato X, ¿ya? En su época. Primero, en los formularios, hay una descripción de funciones enorme que habría que hacer prácticamente es transcribir el contrato, cuando lo importante en el contrato es saber lo básico, el nombre de las partes, la fecha, qué tipo de jornada tiene, y nada más, porque las remuneraciones además son temas que son bastante, podríamos decir, son temas que van variando en el tiempo. Además, hay exigencias de colocar cuánto es por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos, pero quiero colocar aquellos que a mí me parecen más llamativos. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo colocar una base de cálculo de una remuneración que me lo exige este registro? ¿Por qué digo esto? Uno podría decir, sí, pero cada remuneración tiene base de cálculo, obvio, pero esa base de cálculo va modificándose mes a mes. ¿Por qué? Porque la persona faltó y se descuenta, y por lo tanto ya la base de cálculo cambia. El mes que sigue toca un bono, ya esa base de cálculo cambia. O sea, no existe una base de cálculo pareja y única permanente en el tiempo. Y ahí hay un problema conceptual. ¿Cuáles son las otras estipulaciones que las partes establezcan? Es decir, o me exige las cláusulas mínimas del artículo 10 y además me exige todas las otras cláusulas adicionales. ¿Cómo yo voy a discriminar cuáles son aquellas que importan o no? Entonces, volviendo a la reflexión de las conciliaciones, mediación y ratificación de finiquito, cuando a mí me vayan a fiscalizar, ¿qué va a ser lo relevante? ¿El contrato o las condiciones que yo tenga en ese momento o lo que yo registré? Me van a sancionar. Primero, por que no tengo al día el registro, porque esta persona no está ya en la función X, sino que está en otra función. Lo ascendí de cargo. Pero fíjese que no firmé ningún anexo, sino que solamente eso se refleja en la liquidación de remuneración. Es decir, hipotéticamente hablando, y esto lo digo justamente para identificar los riesgos futuros, ya con esa situación ya a mí me podrían sancionar por no tener
el registro de asistente, por no tener el registro al día, la información de la relación laboral en cuanto a las funciones del trabajador. Y así, respecto de cualquier circunstancia que se pueda realizar. Y para efectos estadísticos de estudio y de difusión. Esos son los otros. Ahora, la gran incógnita y otro de los grandes temores que yo he estado escuchando es cómo se va a manejar esta información internamente desde el punto de vista de la privacidad de la documentación. Desde, por ejemplo, decir, ¿cómo yo voy a impedir que alguien que tiene acceso a un registro, para no dejar rastro, saca un pantallazo? Los pantallazos que no dejan registro. De una copia, por ejemplo. Hoy día, hasta el día de hoy, no sabemos cuál es el sistema específico. La ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice, toda la información y el uso de los datos tiene que estar regida por la Ley de Protección a la Vida Privada de las Personas, que es una ley que ya tiene bastantes años, que es la 19.628. Pero lo que no sabemos, y que a mi modo de entender sería fundamental que las empresas supieran, es cuál es el sistema específico de protección que tiene el sistema implementado por la Dirección del Trabajo para implementar o llevar a cabo esta ley. ¿Cuáles son los sistemas de datos compartimentados? ¿Quiénes manejan o no manejan la información? Un fiscalizador va a poder tener acceso a toda la base de datos de cualquier empresa del país. Va a estar compartimentado por qué domicilio del empleador. Por ejemplo, una empresa que tiene distintos campos, distintas plantas, distintas sucursales, distintos establecimientos. Los fiscalizadores, cuando llega una denuncia, van a colocar el RUT, y ese RUT de la empresa va a estar asociado a distintos sucursales. ¿A cuál yo voy a ingresar? ¿Puedo ingresar a todas? Esos son temas que hoy día no sabemos. Ese puede ser un tema que hoy día no sabemos. Entonces, ese fiscalizador va a saber lo que se gana en la planta A, en la planta B, en la planta C, en la planta C. Incluido viceversa. Como hoy día hay una clave única, esa clave única la administra supuestamente, y ahí donde uno dice, al parecer, a veces la Dirección del Trabajo cree que las empresas son una organización estática y única, y a veces hasta pequeña, que se asigna una clave única. Y la clave única, en definitiva, implica necesariamente que la persona que representa a la empresa tiene que estar prestando la clave para que muchos hagan el trabajo, ¿ya? Porque obviamente el representante, que podrá ser el gerente, el subgerente, el jefe, aquí y allá, no va a tener el tiempo, ni está dentro de sus responsabilidades, hacerse cargo de este registro, sino que supervigilar que ese registro esté en condiciones. Entonces, esto necesariamente lleva a una situación irregular. ¿Cuál es? Compartir clave de personas, cuando la clave, por algo es única, porque es personal. Entonces, ese es otro problema que ya se ha detectado y se ha planteado. Como digo, lo que estoy tratando de hacer es ir explicando la ley, pero al mismo tiempo ir detectando todos los problemas y riesgos asociados a esto. ¿Y cuál es el problema? Para terminar la idea, que con este préstamo de claves a varias personas, todas van a tener acceso a lo mismo y no va a haber compartimentación. Y lo lógico que en una empresa, para resguardar distintos temas de privacidad, de cualquier especie de tema de privacidad, no necesariamente el funcionario o el analista que trabaja en la planta A tiene que saber lo que se gana en la planta B. Ni menos acceder a cuánto es lo que gana este gerente de esta planta y este gerente de esta otra. ¿Ya? Esto no se trata de ocultar datos, esto se trata de administrar razonablemente datos con privacidad que está justificada por distintos aspectos. ¿Ya?
En esto yo voy a, en algunos aspectos, por cierto, voy a ser más rápido, ¿ya? Voy a ir más a lo práctico, que es lo que me imagino a ustedes les está importando hoy día, pero no quiero dejar de mencionar que, nuevamente, pensando más a mediano plazo y no en lo inmediato, eh, que en esta presentación quede, a lo menos en la retina de ustedes, esta ley sí me da más derechos para defenderme frente a la fiscalización, ¿ya? Y está manifestada en distintos aspectos, ¿ya? No es el momento a lo mejor para profundizar en eso, está la emergencia de por medio, la emergencia que se está viviendo con los registros, pero sí dejar en mente que el día de mañana se podría hacer una reflexión, una actividad, lo que sea, decir, a ver, esto que me dijo Marcelo Albornoz, que está en la ley, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo yo enfrento el día de mañana las fiscalizaciones? ¿Qué nuevos derechos me da? Lo primero es que el procedimiento de fiscalización tiene ciertos principios básicos, ¿ya? Que son bastante jurídicos, técnicos, pero que el día de mañana hay que llevarlos a cable a tierra. ¿Ya? Responsabilidad, es decir, que se puede ejercer la responsabilidad en contra de los funcionarios por daños y perjuicios que se produzcan con una fiscalización, por ejemplo, con una multa. Ya el tema de la eficiencia, que será pesquisable por las autoridades públicas, transparencia y publicidad, un tema muy importante que después voy a plantear en un caso concreto. Coordinación, otro típico inconveniente en que llega a fiscalizar temas de salud y seguridad la Inspección del Trabajo, llega a fiscalizar el mismo tema la Seremi de Salud. ¿Ya? Y ahí tenemos criterios distintos, incluso tenemos procedimientos distintos. El procedimiento de la Seremi de Salud me permite hacer descargos. El procedimiento de fiscalización de la Inspección del Trabajo ni siquiera me permite hacer descargos, sino que paso documento y pum, multa. ¿Ya? Si es que me detectan una infracción. ¿Ya? Lo otro, todos los actos que realiza la Inspección del Trabajo, todos son posibles de recurrir o de impugnar en la misma Inspección del Trabajo. ¿Ya? Esto también tiene que significar perder un poco el miedo de que, el miedo de que solo lo que diga la Inspección del Trabajo es lo correcto, porque estamos acostumbrados ¿a qué? Estamos acostumbrados a hacer reconsideraciones de multa, pero hay muchos otros trámites que también se pueden impugnar, ¿ya? Y de otra manera distinta, que está en la ley de base de los procedimientos administrativos. Entonces, el concepto y el criterio es decir, yo no solo las multas las puedo reclamar, las puedo impugnar, también hay otras cosas que pueden suceder y que yo también las puedo impugnar, ¿ya? Y para eso la ley administrativa me da una batería de recursos. Es decir, los ciudadanos también pueden reclamar por varias cosas más cuando se ven afectados por una actuación ilegal, arbitraria, etc. ¿Ya? La resolución 1241 establece el catálogo de derechos, que es largo, no lo voy a hacer ahora, pero y establece el manual de fiscalización de T, que le llamaron 3.0, ¿ya? Que le llamaron 3.0. Esto del manual de procedimiento da para otra actividad completa y obviamente tenemos un tiempo acotado para eso. Sí quiero destacar, y me voy a centrar en la columna de la izquierda, ¿ya? En la primera columna de la izquierda, respecto de los derechos. Esto es un resumen, esto es una selección mía, no es todo lo que dice no es todo lo que dice la resolución que le acabo de mencionar, la 241, sino que esto es simplemente un resumen que me parece a mí lo más innovador y lo más importante que quede en la retina. Primero, el fiscalizado tiene derecho a ser informado del procedimiento y el contenido elemental de la fiscalización. ¿Qué significa esto? Que el fiscalizador me debe decir por qué me están fiscalizando. A lo menos me diga, mire, ¿sabe qué? Esto es por un tema de un contrato de trabajo. A menos que me diga, a lo menos me diga, mire, esto vengo por un tema que aquí hay problemas de jornada laboral. Porque hoy día lo que existe es simplemente una notificación que empezó una fiscalización.
que no me dice nada. ¿Ya? Y por lo tanto yo sigo en la penumbra, que me empiezan a pedir papel para acá, papeles para allá, registro de asistencia, copias de contrato, pago de imposiciones, liquidaciones, etc. Y aquí lo importante es que a lo menos el fiscalizado sepa y debe saber, y ustedes deben exigir que les digan por qué me viene a fiscalizar. ¿Ya? ¿Cuál es? Esto es como los derechos en materia penal, ¿ah? Los derechos del detenido. ¿Ya? Ustedes han visto, no solo en las películas, sino que eso también funciona en Chile. El policía cuando arresta a una persona, ¿ya? Le lee sus derechos. Y lo primero que le dice, usted está detenido por infracción A. Entonces ahora lo que hay que exigir es decir, usted me viene a fiscalizar. Tiene todo el derecho a fiscalizar, tiene todos los derechos correspondientes, yo tengo todas las obligaciones a prestar, pero dígame, ¿por qué me viene a fiscalizar? ¿Ya? Segundo, formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase hasta que concluya. ¿Cuándo concluye un procedimiento de fiscalización? Cuando hay dos formas. Cuando notifican una infracción o cuando archivan la fiscalización por no haber infracción. Esas son las dos formas en que se termina una fiscalización desde el punto de vista administrativo. Entonces, la fiscalización parte con esta información de que se inició y empieza a desarrollarse distintos trámites, ¿no? Visita a terreno, entrevista, citación a la inspección, que mande estos documentos por correo electrónico. ¿Qué es importante acá? Que cuando yo envíe, por ejemplo, un correo electrónico, un documento, ya no solo puedo yo, o mi único derecho es mandar el documento, yo puedo hacer una alegación. Por eso es que es importante saber por qué me están fiscalizando. Porque cuando yo estoy entregando un documento y yo sé por qué me están fiscalizando, yo puedo argumentar en esa entrega de documentación y hacer alegaciones en mi favor. Y además puedo aportar otros antecedentes adicionales a lo que me está pidiendo el fiscalizador. A lo mejor me puede ayudar a decir que algo que está pasando ahora pasó antes para poder justificar y que se comprenda lo que hoy día sucede. Por ejemplo, ejemplos pueden haber muchos, pero para hacer una reflexión. Entonces yo, mientras la fiscalización, puedo hacer alegaciones, ¿ya? Entregar mi opinión, entregar mis argumentos jurídicos, etc. Y en segundo, puedo aportar documentos. ¿Qué importancia tiene esto? En que el fiscalizador, al momento de su resolución, supongamos de que va a fiscalizar y va a sancionar, tiene que considerar todos los elementos que ha entregado a la empresa. Entonces la empresa, mientras más se defienda, el fiscalizador tiene que considerar más elementos para poder fundamentar su sanción. Tiene que ser notificado debidamente el resultado de la fiscalización y eventuales sanciones. El gran problema que hay, por ejemplo, es que en las inspecciones, cuando uno va a pedir el informe de fiscalización, porque a uno lo que le llega una resolución, ¿ya? Una resolución donde están los hechos infraccionales y la resolución de multa, pero no le llega el informe de fiscalización, es decir, el detalle, que pasó esto, dice este otro, etc. Lo exigen por ley de transparencia. No, yo puedo pedirlo y debiera pedirlo. Todas estas cosas no están claras todavía. Estas son materias que yo he estado levantando como necesidades de mejoramiento o actualización de los procedimientos, porque la verdad las cosas es que el procedimiento 3.0 no tiene mucha diferencia, por no decir, es casi lo mismo que lo que había antes. A mi juicio ese procedimiento no está, lamentablemente, no está actualizado a la totalidad de lo que exige la ley y esta resolución. ¿Ya? Y, por cierto, reclamar judicialmente que eso lo sabe. Aquí viene un punto importante, que son de las materias más relevantes para los fiscalizados, y es que la ley, con el ánimo de ser más justa, justo es un concepto bien subjetivo, ¿no? Pero para ser más ecuánime, más objetiva, ya no le deja al fiscalizador definir
libremente, salvo la cantidad de personas, ya no le deja libremente elegir la multa. Esto en el papel, en la idea. Sino que primero define que hay 3 tipos de multas. O sea, no todas las multas son gravísimas, no todas las multas son graves, ni todas las multas son leves. Hay distintas categorías de multas. Obviamente las multas leves deberían tener una sanción más leve y así graves, gravísimas, cantidad de menos a más. Poco, mucho. Para esto, la ley señala que para hacer esta graduación, esta categoría, yo tengo que utilizar 4 criterios. Criterio de la naturaleza de la infracción, la afectación de derechos laborales, el número de trabajadores afectados en la infracción y en la fiscalización, y la conducta del empleado, la conducta previa. ¿Sí? ¿Se ha portado bien? ¿Se ha portado mal? ¿No? ¿Merece premio o no merece? En el manual de fiscalización, ¿ya? Que yo les comentaba recién, es el único, yo diría, capítulo que está completamente actualizado en la ley, porque aquí las cosas cambian. La ley mantiene, en todo caso, mantiene los montos, la cantidad de trabajadores para aplicar el tramo. Recordemos que el tramo va de 1 a 60, dependiendo si es micro, pequeña, mediana, gran empresa. Lo vamos a ver a continuación. Pero para esto, para poder llegar al monto, porque la categoría de multa, los criterios determinan el monto final. La naturaleza de la infracción, y aquí la verdad que puede que en algunos aspectos no sea yo tan claro, porque yo tampoco tengo muy claro qué significa cada cosa, derechamente. ¿Ya? ¿Qué son infracciones materiales e infracciones formales? ¿Ya? Unas están relacionadas con el contenido esencial del derecho, otras son relacionadas con el cumplimiento de obligaciones formales. No tenemos hoy día un catálogo de cuáles son unas, cuáles son otras. Punto 1. El segundo problema es que para el criterio de la Dirección del Trabajo, la graduación de las multas producto de cada criterio es todo o nada. O sea, es o cumples o no cumples. No hay términos medios. O sea, valor 1, valor 0. No hay valores intermedios. Una multa formal, no tener escriturado el contrato de trabajo, vale lo mismo que no tener firmado la suma semanal del registro de asistencia. Entonces uno se podrá preguntar cuál es más grave, parece que uno, pero para la dirección no tengo uno, no tengo lo otro, vale lo mismo, ¿ya? En este punto. Después, afectación de derechos laborales. Aquí también hay otro concepto que a mí tampoco me queda muy claro. Normas sancionadas, infracciones multadas en los últimos 3 años, no sancionadas, infracciones no multadas en los últimos 3 años. O sea, yo puedo ser, entiendo yo, fiscalizado pero no sancionado. Y si he sido sancionado, me han multado en los últimos 3 años o no me han multado en los últimos 3 años. Nuevamente, valor 1, valor 0. O sea, todo o nada. O es lo uno o es lo otro. No hay término intermedio. En donde encuentro que hay mayor objetividad, y creo que me parece correcto, es que cuando se va a fiscalizar, lo primero que hace el fiscalizador es sacar una muestra. El fiscalizador, obviamente por temas de tiempo y capacidad material, nunca va a poder fiscalizar a todos los trabajadores en la empresa. Imposible. Saca una muestra, ¿ya? Y esa muestra la analiza. Muestra que normalmente viene dada por las denuncias que se hacen. Obviamente, el 90% de las fiscalizaciones que se hacen en Chile se hacen por denuncia. No es porque el fiscalizador vaya de manera espontánea a ir a ver qué pasa en una empresa.
¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que el número de trabajadores involucrados se refiere a la muestra y no al total de la empresa, lo cual es más objetivo, ¿ya? Entonces, si mi muestra son 20 trabajadores, ¿ya? Si hay infracción que afecte al 20 o más por ciento de la muestra, ¿ya? Yo tengo un valor 1, pero si afecta menos del 20%, o sea, en este caso los 20 menos de 4, yo tengo valor 0. Pero ojo, valor 0 en lo que se conjuga con los 4 factores. Por eso que mi gran crítica es los 4 criterios, cada uno es todo o nada. Y conducta al empleador, aquí también no hay mucho que esperar en términos de una disminución de las multas, porque o registro multa en los 18 meses o no registro multa en los 18 meses. Nuevamente todo o nada. Da lo mismo qué tipo de multa. Y aquí es donde nuevamente yo me pregunto, y siempre me lo he preguntado, es que no todas las multas, no todas las infracciones tienen la misma gravedad, lo cual es una contradicción a mi juicio con el mismo categoría de multa. Porque este criterio de la conducta, al parecer, da lo mismo, no al parecer, da lo mismo si tengo o no tengo multa en los últimos 8 meses. ¿Qué tipo de multa? Si tuve 10, si tuve 15, si tuve una que me costó 60 UTM, si tuve 2 que costaron 10 UTM, eso da lo mismo. Es todo o nada nuevamente. 0, 1. Todos los valores son 0, 1. Y aquí es donde podemos ver con mayor claridad, y para ir terminando, que la Dirección del Trabajo definió que una multa leve tiene que tener 4 ceros. O sea, en cada fiscalización, para que yo tenga una multa leve, yo tengo que tener 0. ¿Mm? Es decir, vamos a un caso. La infracción tiene que ser formal, 0. La infracción la empresa no tiene que haber sido sancionada en los últimos 3 años. ¿Ya? El porcentaje de trabajadores que estaba afectado por la infracción que el fiscalizador detectó representa a menos de 4 trabajadores porque la muestra era de 40, 0. Y el número de multas en los últimos 18 meses es 0. Yo recién ahí tengo una multa leve. Es decir, para que tenga una multa leve, los 4 criterios tienen que estar en valor 0. Y así el grave de 1 a 2 y el gravísima de 3 a 4. ¿Ya? Pero ¿dónde viene el problema? El problema es que uno podría decir, yo la multa leve, ¿ya? Es leve. Pero resulta que aquí, por una razón que habría que pedir explicación, la multa leve en una microempresa la parten en 3 UTM, cuando el mínimo legal es 1. Vamos a una gran empresa. La ley establece que el rango de multa es de 3 a 60, pero una multa leve, es decir, 4 ceros, el mínimo que me llevo son 36. El mínimo por tener una multa leve, por tener 4 ceros en los 4 criterios. Y mi pregunta, o la pregunta que yo hago, que es una reflexión, es decir, ¿por qué la Dirección del Trabajo aplica un rango de multas que excluye los rangos legales mínimos? Pero cuando se trata de multas gravísimas, aplica el máximo.
O sea, para la pequeña siempre va a ser 10, máximo, legal. Para la mediana, una gravísima va a siempre ser 40, que es su máximo legal. Y para una grande, siempre la gravísima va a ser la máxima. La pregunta es, ¿por qué la leve no tiene el mínimo? Bueno, aquí lo importante, y quiero pasar ya, yo había hablado al respecto de las notificaciones, citaciones, comunicaciones, el empleador, trabajador, los usuarios, ellos son, en general, notificaciones producen pleno efecto legal. ¿Y cuáles son los efectos legales? Y esto es lo importante para usted, es que producen efecto legal al tercer día hábil siguiente contado de la fecha de la emisión del correo. Entonces, si a usted le llegó un correo el día lunes con una notificación de la multa, se entiende notificada esa multa al tercer día hábil, es decir, martes, miércoles, jueves. Del jueves en adelante empiezan a correr los plazos legales. 30 días para presentar una reconsideración, 15 días hábiles para presentar un reclamo judicial. Y así en todas las cosas, ¿ya? Todas las notificaciones producen efecto al tercer día hábil. Recuerden que hoy día la carta certificada produce al sexto día hábil el efecto. En este caso, correo electrónico se reduce al tercer día. Por eso es que es importante quién va a estar a cargo o quiénes van a estar a cargo de estar alerta a recibir correo electrónico, ¿ya? ¿Y en qué momento del día? Porque hoy día pueden llegar correo electrónico y se programan el envío de correo electrónico, se programan a las 11 de la noche, 12 de la noche, etcétera, ¿ya? Entonces, a mí me llegan notificaciones del Poder Judicial a las 11 de la noche, 11:30, y ya al otro día ya uno ya pasó, ya empezó un día, ya, y recién va a leerlo. Entonces, esto va a operar de manera bastante rápida y por lo tanto este es un tema muy importante. La carta certificada, como les decía, que puede seguir usándose, pero ya a criterio de la Dirección del Trabajo, al sexto día hábil de la recepción de la oficina de correos. Bueno, el registro electrónico, ya todos sabemos que de acuerdo al reglamento, para terminar, el reglamento se publicó el día 28 de octubre, empezó a regir a contar de esa fecha, y el reglamento establece cuáles son los documentos que se deben subir al portal de la Dirección del Trabajo. Yo ya le he hecho el comentario, el contrato individual de trabajo ya empezó a regir, terminaciones de contrato también. Aquí es donde hay que colocar la individualización de las partes, fecha y forma de notificación, causal de término y la letra F, que a mí me parece innecesaria absolutamente, los hechos en que se fundamenta la causal si corresponde. Y la verdad que en toda carta de terminación, o en la mayoría de las cartas, corresponde establecer los hechos que se fundamenta la causal legal, ¿ya? Entonces, ahí hay una especie de contradicción. Libro de remuneración electrónico, este otro gran problema que la Dirección del Trabajo ha entendido que hoy día ya no hay el libro, no existe el libro auxiliar de remuneración en el artículo 62, sino que existe un libro electrónico de remuneración, ¿ya? Y que ahí van a tener que subir toda la información, todos los 15 de mes respecto al mes anterior. El comité paritario de higiene y seguridad, el comité de partito, ahí establece distintas fechas. Aquí están las fechas especificadas para no entrar en detalle de cuáles son las fechas en las cuales ya las empresas tienen que empezar a informar, ¿ya? Pacto especial de condiciones de contrato, el reglamento interno, ¿cómo se llama? Mecanismos de difusión, declaración de cumplir con el contenido mínimo legal,
sanciones contra trabajadores, es decir, todo lo que las sanciones, las amonestaciones, van a tener que informarse también. Los instrumentos colectivos de trabajo, cuestión que tiene distintos problemas, especialmente en cuanto a ¿cómo se llama? Pactos especiales que son a veces reservados, ¿ya? O las partes no quieren ni siquiera que la inspección de trabajo lo sepa. Y el registro de asistencia. Es decir, aquí el gran tema que yo planteo para terminar como reflexión es decir, ya la Dirección del Trabajo va a llevar el registro de asistencia, ¿ya? Entonces, mi registro va a estar en línea. Entonces, todo lo que yo hago, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ya? Es un gran tema, todo esto. En aras del tiempo, espero haber tratado, y mi objetivo era tener este mapa global, destacar los problemas, sé que pueden haber muchos más, pero yo, por lo menos en cuanto a mi presentación, termino agradeciéndoles digamos, el interés que han tenido por participar en este evento. Cecilia, Francisco, los dejo. Muchas gracias, Marcelo. Y hemos recibido bastantes preguntas en relación, hay bastantes dudas, bueno, también comentarios que hablan de que la página es poco amigable todavía, que hay muchas funciones que no están operativas. Acá dicen, intentamos subir a la página, pero siempre está caída. Respecto a los registros de contrato, actualmente solo quedan a modo borrador, pues el sistema no permite grabarlo. ¿Hay alguna sugerencia, dicen, al respecto? Si en el caso que hubiera alguna fiscalización, ¿cómo se hace? Porque si quedan a modo de borradores y no permite el sistema grabarlo, es como que no se hubieran enviado. Y dado este tema, si tú pudieras orientar si existe un periodo de marcha blanca o ya está todo operativo respecto a esto. Mira, marcha blanca no hay. Lo que le llaman marcha blanca, probablemente tal para mí, es que la ley es la que tiene que establecer un periodo de adaptación, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Esta ley tuvo un periodo de tiempo de supuesta adaptación, pero resulta que las instrucciones salieron el 27 de septiembre y el reglamento salió el 28 de octubre. Entonces, aun cuando la ley quiso marcha blanca o un periodo de gracia, eso no se pudo hacer porque nadie sabía qué es lo que había que hacer. De hecho, todavía hay gente que no sabe muy bien qué tiene que hacer. No obstante, la ley está vigente. Entonces, eso dejarlo claro desde ya. Segundo, las autoridades públicas no tienen facultades legales para decir, perfecto, no voy a aplicar la ley, marcha blanca. No lo pueden hacer. Estarían incumpliendo la ley y su obligación. ¿Eso qué significa? Que la dirección o las autoridades públicas tienen que estar como un malabarista viendo, y por eso que lo que más hemos escuchado, y no sé si la gente que me ha podido escuchar coincidirá si han tenido esto o no. La pregunta si un trabajador solo asiste un día necesario, sí, pues si es contratado, sí, ¿ya? ¿Tiene contrato de trabajo? Claro que sí, pues hay que registrarlo. Entonces yo le decía, ¿qué te dicen? Mire, no nos vamos a fiscalizar. O sea, la única forma no los vamos a fiscalizar hasta que no resolvamos los problemas. Pero usted está obligado a cumplir la ley. Entonces, aquí, que nadie espere de los que están acá, esperar que yo o la directora del trabajo les va a decir, no se preocupen, todavía no lo hagan. No, háganlo, tiene que hacerlo, es obligación, pero ¿sabe qué? Como sé que todos estos problemitas, no los voy a fiscalizar. ¿Ya? Esa es la forma de entregar una marcha blanca. Lo segundo, estos problemas que se están detectando,
Yo a todos mis clientes, ¿cómo se llama? Mi recomendación es enviar una nota a la dirección del trabajo pidiendo se certifique que existe un incumplimiento o un impedimento, perdón, no un incumplimiento, un impedimento técnico para poder cumplir. ¿Respecto de quién? Por ejemplo, yo ayer tenía 10 contratos de trabajo. Pude subir uno por distintas razones. Ya estoy en el día 15 y el día 15 subí uno. Por lo tanto, ya con 9 estoy fuera del plazo. Yo tomo esos 9, lo identifico, nombre y root, identifico la razón social y mando una nota a la dirección del trabajo que por problemas de la página web que se cayó, que no funcionó, yo no pude cumplir. Y sigo intentando. Y sigo intentando. Pero dejar un registro escrito puede ser tedioso, pero va a ser la única manera de decir. Y lo otro, simplemente te des tranquilidad de que no van a llegar a fiscalizar. Ahora, efectivamente lo que decía una persona, la caída de la página, ese otro gran problema. La página tiene múltiples inconvenientes y muchas veces ¿dónde va y se envía esa nota? A la inspección de su jurisdicción, a la Dirección Nacional por la Oficina de Partes Virtual, se puede dirigir a la Oficina de Partes Virtual que está en la página de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Y empezar a resguardarse desde ese punto de vista. Y respecto de el gran problema que tiene hoy día es que lo que yo decía antes, es decir, mientras esto no se resuelva con las cargas masivas y con el link, no sé técnicamente cómo se llame, pero con el link entre los sistemas de contratos electrónicos y los registros electrónicos, o sea, lamentablemente hoy día, una empresa que tiene registrado todos sus contratos electrónicos va a tener que igual digitar 2 veces. O ir copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. También hay una pregunta que dice, está bien, se cae la página, no permite, pero hay cosas que no están habilitadas. Por ejemplo, dice, cuando se le hacen modificaciones al contrato y se tiene que, es necesario también subir el anexo de contratos, ¿cómo se hace? No, se va actualizando. Se va Se va actualizando. actualizando. De la misma, yo registro, yo no es que subo un documento, yo lo que hago es un ingreso de información, ¿no es cierto? En una planilla. El día de mañana yo voy a tener que ir actualizando eso. No se sube como un anexo. Por eso es que no estaría entonces Sí, se suben los anexos y se ¿sí? modifica. Porque Pero el acá problema está... dice una persona que no está habilitada. No, no está habilitado. No está habilitado el subir anexo, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? No está habilitado hasta que la dirección no lo haga. Si es que no está habilitado, no lo puedes hacer nomás. Y aquí, mire, la verdad que para ser bien práctico, traten de hacer lo que mejor puedan. Es decir, claro, aquí lo que mejor puedan también significa un tema de costo. Porque yo podría decir, yo sacaba la cuenta, necesitaría contratar 100 personas y quiero cumplir. Voy a contratar 100 personas. ¿Quién va a contratar 100 personas para esto? Ya hay muchas empresas que han contratado más personas para poder ir ajustándose. Entonces, la verdad que vuelve a existir, este problema no se va a resolver mientras no haya buena conectividad, mientras no se permitan las cargas masivas y las terminaciones masivas. Mientras tanto, esto va a ser, y vamos a tener que estar un poco a la espera. Yo hace 2 semanas atrás estuve en una reunión con la directora que citó a varios abogados laboralistas para recibir opiniones, y ella nos explicó claramente que hay fases futuras en que se van a ir habilitando distintos canales, se van a ir mejorando la conectividad, se va a ir implementando el sistema de carga masiva, pero eso va a ser el próximo año. Entonces, hoy día tenemos el inconveniente de que no se puede cumplir la ley
cómo se debiera hacerlo. Ujú. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué tipos de contratos se deben ingresar a la Todos, página? Los plazos fijos, indefinidos. ¿Qué pasa con los contratos de faena? todos. Porque no está la opción. No tengo esa información de que no está la opción de contrato por faena. Lamento no poder contestar esa pregunta, pero la respuesta es, y Todos los 15 días son días corridos. son días corridos. Ok. Acá dice, ingresé los contratos de personal de temporada, pero al momento de ingresar el finiquito, me lleva a la tesorería para pagar. ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer en esos casos si ya el pago se hizo? Pero lo lleve igual a la página de tesorería. Es como esperar que se solucione sería la respuesta entonces, ese problema y manifestarlo a... Sí, Ujú. sí. Sí, está Carolina informa que sí está la opción, Ya. pero la verdad que ese nivel de detalle no lo tengo. Pero la Ujú. verdad, yo entiendo las preguntas y la desesperación es no poder responder con certeza porque se trata de materias que son, por una parte, tecnológicas, es decir, a nosotros o a mí se me comentó por parte de la directora que muchos de estos temas están en desarrollo tecnológico, están tratando de hacer procesos, ¿ya? Mejorar. Pero ¿cuándo eso va a ser? Solo lo sabremos cuando nos notifiquen oficialmente algo. Ujú. Yo lo que sugiero, digamos, que se puede hacer en adelante a nivel a nivel de ASOEX, Sinfruit, de AgroCap, quizás es implementar algunos talleres, porque al parecer por las preguntas, algunas personas que todavía no saben bien en qué consiste cada formulario, dónde está la sección esto, dónde está lo otro, o sea, compartir experiencia, hacer una especie de taller Sí. incluso entre misma gente que hoy día está más a caballo en esto y otros que están todavía aprendiendo, ¿ya? Porque esto no solamente es un aprendizaje de la ley, es un aprendizaje del sistema mismo y de los formularios, de cómo se llena. Ujú. ¿Mm? Sí, hay bastantes preguntas que dicen en relación a eso. De hecho, hay una pregunta que dice si yo tenía contratada a una persona desde un periodo mucho más antiguo de que entrara en vigencia la ley, ¿m? Y lo estoy finiquitando ahora. ¿Cómo lo hago? ¿Desde cuánto tengo que subir ese contrato para hacer el finiquito respectivo? ¿Desde cuándo tengo que hacer ese contrato? ¿Ya no lo Es que hizo, no era lo una firmó? persona que estaba contratada hace mucho tiempo, pero no lo ingresó a la plataforma porque era anterior. ¿Y cuándo lo An- despidió? ¿Lo despidió Lo después del despidió 1 de ahora el octubre? 2021 y el contrato era del año 2015. Claro, a ver, sí, habría que saber más detalle, pero es lo que yo dije delante. O sea, si yo voy a despedir a una persona después del 1 de octubre que tiene contrato muy antiguo, yo lo primero que tengo que hacer antes de la terminación, tengo que registrar el contrato. Ujú. Ok. Pero si esa persona no la voy a despedir, tengo hasta el 22 de octubre. Ujú. Pero si yo hoy día lo voy a despedir, tengo que necesariamente registrar el contrato. Lo cual me agrega un trámite adicional. Sí. Hay varias preguntas y sobre todo también con los finiquitos, incluso con los anticipos. Pues dice que hay que registrar los anticipos, pero cuando se está haciendo el contrato, hay que registrar el anticipo, pero no se sabe si ese trabajador nuevo va a querer un anticipo o no. Entonces hay como varias cosas como lo que tú decías, que tienen que ver con a lo mejor hacer un taller, profundizar un poquito más ciertas materias. Claro, hay que ver ahí si el anticipo es diario, semanal, quincenal. Ujú. El otro problema que he escuchado es que no permite colocar por temas de tamaño todos los turnos posibles. O sea, es Ya. como que fuera turno día, noche, tarde, noche, pero no, los campos no alcanzan para todo,
Yo también tengo un listado de preguntas Sí, mira, o de casuística sí. que me he ido haciendo con el tiempo, ¿ya? Ujú. Eh, Como por ejemplo, por qué se pide el celular del trabajador si él no lo quiere dar. Eh, 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 si yo el cargo, las funciones, ¿qué prevalece el día de mañana cuando me van a fiscalizar? ¿Qué- ¿Cuál va a ser la forma en que yo voy a cambiar ahora los contratos? ¿O voy a hacer los contratos? ¿Qué me van a fiscalizar? Ujú. Hay muchos puntos que yo tengo también anotados, pero por el tiempo no podía abarcar la totalidad. Yo aquí me imagino que tienen que haberle llegado, ustedes están llegando, hay muchos comentarios. Muchos comentarios, incluso hay gente que Es parece que que gente que se va respondiendo, yo no alcanzo a sí, leer todo, pero quizás registrar, y ahí está justamente el tema de que no deja grabar, y me ha pasado mucho que mantiene esperando. Yo he escuchado a un cliente que todavía le está cargando un libro de remuneraciones, está ujú. cargando hace como 3 4 días, está cargando. Lo importante, habría Eh, que decir, se tienen que subir, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es que todo tipo de contrato, y no importando tampoco la cantidad de tiempo, había una persona que decía un día, acá hay una persona que dice 7 días y luego se desvincula. ¿Qué pasa con una persona que lleva 5 días trabajando y renuncia? Todos esos contratos habría claro, que subirlos, claro, ¿sí? todo, todo, todo. Todo, todo. Todo. Por ejemplo, otro caso que me comentaban es que el sistema no permite establecer el último día hábil del mes para el pago de remuneración. Tiene que elegirse un día. Y muchas empresas se paga el último día hábil del mes, ¿ya? Ujú, Eh, También, ¿cómo se llama? El otro del horario. El horario es de 8, puede ser 8, 8:30, 9. No tiene intermedios, no tiene un cuarto para las 8. ujú. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa que trabaja con contratistas si ellos no suben la información requerida por la DT? Es decir, en esto no cambia nada. Esta responsabilidad es del empleador. Esto es una responsabilidad del empleador directo, pero todos sabemos que por, podríamos decir, por la responsabilidad solidaria subsidiaria, si tenían contrato o no. Es decir, aquí voy con esto. Aquí la empresa principal no va a recibir una multa porque el contratista no lo había registrado a su trabajador. El tema es el siguiente: ¿cómo se va a proteger la empresa principal ante un trabajador contratista cuyo empleador no tiene registrado el contrato? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Voy a exigirle que solo lo firme por escrito y además le voy a exigir que esté registrado? Porque yo podría decir, por ejemplo, no es que esté dando un consejo, sino que estoy simplemente reflexionando. Yo podría decir, lo firmó por escrito, ok, lo registro, no. No, eso es un problema tuyo. O a otra empresa que le va a sí interesar que lo registre a ese motivo. No tengo una explicación. Ujú. ¿Mm? Pero Acá sí, la empresa contratista tiene que preocuparse de que el contratista tenga con su trabajador el contrato firmado. Eso es lo que no, sin meternos en el tema del registro electrónico. ujú. Dice aquí, ¿qué pasa con el seguro COVID? Obligatorio, ¿debe considerarse como un beneficio al igual que las alecunas que No, son obligatorios? no, es distinto. El seguro COVID es una obligación legal en términos no es un beneficio económico, es la contratación de un seguro por ley, ¿ya? En cambio, el Salacuna también es una obligación legal. Yo no sé si está confundiendo el beneficio Salacuna cuando yo se lo pago económicamente.
Si yo se lo pago económicamente, obviamente tengo que registrarlo. Pero si yo le otorgo la sala cuna, yo estoy cumpliendo simplemente con la obligación legal. Ok. ¿Se entiende? Ujú. Por lo tanto, aquí también sería porque es obligación legal tener el seguro COVID, ¿no es verdad? Claro. ¿Cómo? Acá también sería cumplir con la obligación legal de tener el seguro COVID. No funciona como si yo le estoy pagando una sala de cuna, es distinto, es cumplimiento. Claro, porque recuérdense que si aquí hablamos de los contratistas, no estamos yendo por otro lado, ¿eh? Pero es importante tener presente que la obligación de contratar el seguro COVID es del empleador, ¿ya? No de la empresa principal, pero, pero todos, pero sí a la empresa principal le debe importar que su contratista haya contratado el seguro COVID. ¿Por qué? Porque recuerden que si el empleador no contrata el seguro COVID, él es responsable de todas las prestaciones médicas que origine la enfermedad y la reparación, incluso daño moral. Entonces, hay una responsabilidad también del mandante. Ok, justo había una Y el, pregunta y, de y esa. el trabajador, y el trabajador podría demandar al empleador y al mandante solidariamente. Ujú. Dice que hay problemas, por ejemplo, cuando una persona, ¿cómo saber? Yo creo que esto ya es más también para taller, pero dice que qué pasa cuando la persona renuncia de manera online a través de la plataforma y no llega la información a la empresa. ¿Qué hacer en esos casos? Porque yo no lo sé, entonces lo puedo despedir, pero resulta que la persona renunció, entonces. Respuesta práctica. Lo primero es como se llama, llamar a la persona y preguntarle o tratar de comunicarse con ella, ¿qué pasa contigo? Y le dice, no, es que renuncié a la inspección del trabajo, no me ha llegado nada. ¿Por qué no me traes un comprobante? O mándame un comprobante por WhatsApp o por correo. ¿Para qué? Para no tener que estar despidiendo y después entrar en un juicio de que había renunciado y gastar tiempo, contratar abogados, no tiene mucho sentido. Ajá. Dice aquí, sí, acá había una pregunta que decía, sí, el reglamento se publicó el 28 del 11, entonces los contratos de octubre tendrían fecha última de registro, ahora hasta el 12 del 11, calculando los días corridos. Claro, no, la obligación empezó el primero de octubre. Ya. La ley empezó a regir el 1 de octubre. Ujú. Ahora, vuelve a existir. Aquí no van a ver, aquí no van a ver ni perdonazos ni fiscalizaciones. Entonces, o por la vía de la no fiscalización, muchas de estas cosas no van a ser sancionadas. Sería un... Ujú. Dice si la presentación de los contratos de trabajo por faena físicos presentados en la oficina de la Dirección del Trabajo sirven como medio de prueba ante una fiscalización. ¿Cómo? Perdón, no entendí la Dice, pregunta. la presentación de los contratos de trabajo por faena físicos en la oficina de la DT sirven como medio de prueba ante una fiscalización Sí, en el caso de... ¿Sí? por supuesto que sí. Porque Ujú. esto no elimina la suscripción del contrato. Ok, ok. Esto no se superpone, esto es un registro de lo que se hace, Ujú, no del acto, no es el acto mismo. ujú. Las actualizaciones que se hacen de las remuneraciones que se hacen en general una vez al año, ¿también se deben registrar? Todo, todo lo que Todo. exige, todo lo que exige actualización de la ley. Y esto se hace como un anexo, como que lo que veníamos diciendo recién.
Claro. Bueno, lo demás tiene que ver con el uso mismo de la plataforma. Dice también que no se pueden ingresar contratos anteriores a octubre de 2021. ¿Qué se hace? Tenerlos en papel, como dice Nada tú más, en el caso, nada más. nada más. Ujú. Hay bastantes preguntas y muchas que tienen que ver con el uso mismo de la plataforma. También hay una pregunta si ASOEX lo está viendo. Sí, ASOEX está recibiendo. De hecho, ya hizo un acercamiento para informar los problemas que habían. Y si Sí ustedes es. tienen más problemas, lo que tendrían que hacer es escribirnos a la Asociación de Exportadores de Frutas, plantear los problemas que están presentando y así se pueden, ¿no es verdad?, ir mandando también a la Dirección del Trabajo para ver la forma de corregirlo o de anticiparlo, por ejemplo, aquí en el caso de la subida masiva, que fue uno de los temas que sí se planteó, y a lo mejor pedir que se anticipe un poco esto para que no nos toque también la próxima temporada. Porque sí se O está se trabajando. habilite, o se habilite, o se habilite un mecanismo intermedio de transición. Voy a colocar un ejemplo que lo he puesto muchas veces. Envíeme planillas Excel con todos los datos de las personas. Uh-huh. Acá dice, si el reglamento se publicó en octubre, como señalaste recién, ¿cuál es el plazo último? El 28 de octubre. ¿Cuál es el plazo último para registrar los contratos de octubre? A ver, esto, lo que pasa es que el reglamento, vamos a ir acá al reglamento mismo, que lo tenía por aquí. El reglamento es del artículo 515 del Código, el nuevo artículo 515 del Código del Trabajo. ¿Ya? Y el artículo 515, se refiere al registro electrónico laboral. ¿Ya? Al registro electrónico laboral. No obstante, la ley establece el registro de contratos y terminaciones en el artículo 9 bis. Entonces, a mi juicio, la obligación de registro de los 15 días partió el 1 de octubre, porque el reglamento establece la información que la inspección tiene que tener, pero el registro del contrato partió el 1 de octubre. Porque el 1 de octubre es el que regula el artículo 9 de registro de asistencia, perdón, registro de contratos y terminaciones. Y el reglamento, el 28 de octubre, es el de un documento distinto, que yo distinguí en la presentación. Dije, una cosa son los registros de contratos y terminaciones y otra cosa es el libro electrónico de remuneraciones que está regulado por el reglamento. Entonces, el registro de contratos y terminaciones empezó a regir el 1 de octubre. Yo creo que ya para ir cerrando, quizás contestar unas últimas dos preguntas. Dice, tengo un contrato plazo fijo y ya venció. ¿Cómo subo el anexo de continuidad, pero por faena? Un anexo
plazo fijo que terminó. Tiene un Pero contrato, plazo fijo que ya venció. por lo tanto, se firmó finiquito, ¿Cómo? Ah, ¿o no? no, porque dice que venció, parece. ¿Cómo subo el anexo de continuidad por faena? En el fondo no lo quiere finiquitar, pareciera ser, sino Continuidad. que continuidad. No sé en detalle en la página cómo se hace eso. ¿Ah? Lo único que te puedo decir es que si le hice firmar el anexo, ¿ya? Firmando el anexo, y la pregunta es, ¿va a prorrogar o lo va a transformar en indefinido? Porque si lo transforma en indefinido, da lo mismo, un efecto legal, no necesita anexo. No, no lo quiere transformar, sino que quiere una continuidad, pero por faena, por una situación Por puntual. faena, a plazo fijo. Sí. Es que eso no entiendo bien, porque no entiendo bien la forma que está ocupando la persona que pregunta. No se puede eso, porque yo lo que puedo hacer es tener distintos contratos por hora faena, por distintas horas faena. Claro. Pero cuando yo firmo un anexo a plazo fijo, ¿ya? Yo lo puedo prorrogar. Sí, lo puedo prorrogar. Acuérdense que la segunda prórroga lo transforma en indefinido. ¿Ya? Si yo lo voy a cambiar por faena y prorrogar, yo lo que tengo es, y con el mismo empleador, porque tiene que ser con el mismo empleador, yo le podría cambiar el lugar de trabajo y la prórroga para poder mandarlo a otra faena. Pero hasta ahí llego. Primera renovación. Segunda ya indefinido. Ok. O sea, o se O sea, yo creo finiquita que, por o eso se que yo cambia. decía, por eso decía, no sé qué figura está ocupando para mezclar obras y faenas distintas con plazo fijo. Ujú. No la entiendo bien. Lo lógico es que uno contrato a plazo fijo, contrato por hora faena para esta faena, finiquito, contrato por hora faena para la otra faena, finiquito. Eso es lo que sería más conveniente hacer. Pero no sé cómo ella lo hace, por lo tanto no me atrevo a dar una respuesta sin saber el detalle de la casuística. Ujú. Yo creo que ahí estaríamos en condiciones de cerrar porque creemos que sí hay bastantes preguntas, pero son preguntas principalmente más del uso de la plataforma. Eh, claro, solo quedan como borrador, dice qué hago. Bueno, aquí está lo que tú decías. En el caso de que cualquier problema de subir cualquier documento, Yo tener creo el que documento en papel. sería bueno, sí, Cecilia, Ujú. hacer un catastro, es decir, Sí, pedirle a todos los socios y a todos los que han intervenido, por favor, mándenos su catastro de problemas que han tenido. Y de esa forma SOEX puede ir construyendo ya planteamientos más específicos para poder planteárselo a la directora del trabajo en alguna reunión que vayan a tener, y entiendo que eso es así, sí. eh, y así ir trabajando ya concretamente para recibir respuestas concretas. Sí. Yo ahí dejé Y mi sugerencias. correo también para que nos hagan llegar esto que sería súper bueno tener cuáles son los problemas que están teniendo, pero problemas más que quizás no saber utilizar la plataforma, sino problemas concretos que se estén detectando para poderlos derivar, ¿no es verdad?, a las autoridades y ver de qué manera se pueden ir salvando estas situaciones. Ahora ya para finalizar, una última pregunta que dice: la ley indica que el plazo de registro de contrato es de 15 días desde la suscripción del contrato, o sea, la firma. Sin Ujú. embargo, el sistema no permite poner dos fechas diferentes entre las de ingreso y la de suscripción. Así es. Entonces, ¿qué hago? ¿Me obligaría a hacerlo en 15 días desde la fecha de ingreso De la o me fecha, toma la otra? no, lo que toma efectivamente, ese otro tema que me comentaban, desde que daba la fecha el día siguiente. Yo firmaba un 10, la fecha del contrato el 10, y cuando lo ingresaba después me aparecía el 12. Algo así lo tengo en mi apunte. Pero ese es un problema del sistema, porque la fecha
la fecha legal del contrato es la fecha en que se firma y la fecha del encabezado. La fecha de la firma del contrato, de la celebración, es la fecha que está establecida en el inicio del contrato, donde se identifica las partes. Ok. Ese es para todos los efectos legales. Ahora, es un tema que tienen que corregirlo ellos, porque la inspección lo que está haciendo es otorgar una fecha distinta. Ok. Yo en todo caso, igual estas preguntas, como me quedan grabadas, las que han hecho, también voy a hacer una selección para ver si podemos ir viendo estos temas y viendo a lo mejor coordinarnos con la misma dirección del trabajo, porque sabemos que están haciendo talleres, e ir viendo la posibilidad de realizar un taller enfocado también a responder estas preguntas y también aquellas preguntas que ya vayan más allá del uso en sí de la plataforma, sino que cosas que no están, o también verlo a través de ASOEX. Por eso les dejé ahí mi dirección de correo y además esta presentación va a quedar grabada. Se la haremos llegar a todos quienes participaron a los correos que dejaron al momento de inscribirse. Marcelo, te queremos dar las gracias. Ahí hay algo. ¿Estás? No, sí, estaba contestando, mientras tú hablabas, estaba Sí. contestando un mensaje. No. Ah, bueno, como les dije, esperando haber cumplido, yo sé que la expectativa de las personas son muy grandes porque tienen muchas cosas encima. Yo por eso hay que partir señalando de que iban a haber muchas preguntas y muchas cosas que probablemente yo, con suerte, iba a poder orientar en algo. Pero aquí el asunto es que no solamente es entender la ley, sino que es entender la ley, es entender todo un andamiaje tecnológico en que se está implementando, entender todos los problemas que se están presentando, esperar todas las soluciones que estamos requiriendo. Entonces, efectivamente, creo que es muy positivo hacer este catastro para empezar a, sobre todo pensando que la actividad frutícola de temporada es una actividad que requiere mucha contratación y por lo tanto esto tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad. Y las cosas que son de otro tipo de detalles que se pueden ir resolviendo, incluso ahí algunos se fueron ayudando unos con otros, eso puede ser algo más de taller, pero pensar desde ya, por ejemplo, masividad de contratos, o sea, es realmente un dolor de cabeza. Así que gracias por la atención, por la invitación, Cecilia, Francisco, Sí, ahí y estaba un saludo cordial a todos y todas las personas que nos han acompañado hoy día en esta actividad. Sí, yo te doy las gracias, Marcelo, por habernos dado tiempo también, haber discutido la ley. Bueno, y a todos los que participaron los dejamos invitados. Les dejé mi correo también ahí para que lo hagamos así, para que nos envíen sus dudas, para que también aquellas cosas que están detectando que la página no está entregando o no está la opción, para que desde ASOEX se pueda tener esta información y planteársela, ¿no es cierto?, a las autoridades que correspondan, como ya lo ha estado generando nuestra asociación. Francisco, ¿algo para Solo cerrar? agradecer a Marcelo el tiempo y la dedicación a la materia. Bueno, y a todos los participantes por haber asistido y acompañarnos en estos temas que están siendo complejos de implementarse. Así que muchas gracias. Sí. Y nosotros les estaremos informando prontamente de la realización de este taller que estamos viendo que es necesario. Muchas gracias por la participación. Hemos tenido más de 220 personas, por lo tanto estamos entendiendo que es un tema que preocupa y que requiere atención. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias.